Damos gracias a Dios por este día. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Vamos a abrir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 18. Vamos a estar leyendo del verso 9 al verso 14. Cuando ustedes lo tengan, por favor, contesta con un amén. Amén. Vamos a leer las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. Ayúdame, hermano, ora por mí, por favor. Padre, te doy gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Soy tu siervo, soy tu esclavo, Señor, yo soy inútil. Tú eres todo, tú eres el Rey soberano, tú eres el Creador, tú eres el dador de la vida. Ruego por tu misericordia, que tú tengas misericordia de tu pueblo. Yo soy vaso de barro, Señor, en tus manos solamente soy un instrumento. Yo soy nada, tú eres todo, Rey de la gloria. Que todo lo que yo digo, Señor, sea de ti, y no de mis opiniones, no de mis sentimientos. Yo quiero honrarte con cada palabra, con cada acción. Ayúdame, Señor, a hablar con amor, el amor de Jesús, la compasión de Jesús, y también hablar, Señor, con la verdad y la convicción del Espíritu Santo. Que todo sea para tu gloria y honra, y que esta semilla, esta buena semilla de tu palabra puede caer sobre buena tierra. Oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El autor de este evangelio llamado Lucas, el médico Lucas, nos da la razón por esta parábola en el verso 9. Esta es la razón. Jesús habló la parábola porque habían personas ahí que confiaban en ellos mismos como justos y miraban a las demás personas con menosprecio. La palabra griega de menosprecio es exusteneo, que significa un odio absoluto. Estos fariseos odiaban los pecadores, los injustos, los ladrones, y ellos se sentían superiores a ellos. Quiero darle un poco de contexto histórico a esta parábola para darnos un mejor entendimiento a medida que va el mensaje desarrollándose. En el primer siglo, los religiosos, los fariseos y escribas se autoexaltaban por ser los hombres de la sociedad apartados para Dios. Y ellos siempre miraban con desagrado a los demás hombres que no llevaban la misma devoción que ellos llevaban. Las supuestas obras de justicia, entre comillas, de estos hombres les llevó a tener una alta autoestima. Esta alta autoestima cegó los ojos espirituales de estos hombres, supuestamente hombres de Dios. Y en lugar de adorar a Dios con sus vidas, se adoraban a sí mismos. Y hoy en día encontramos los mismos tipos de personas en todas las iglesias. Personas religiosos que confían en sus propias obras como obras justas,
que tienen un alto concepto de sí mismos, que tienen una alta autoestima, y a los que no están en el mismo nivel que ellos están, los miran con odio, los miran con menosprecio, los miran como tontos. Este es un problema que ha existido por siglos, desde Caín hasta hoy día, y es un problema que existirá hasta que Jesús regrese. Ahora, no hay iglesia perfecta en el sentido que no hay congregación perfecta. Por lo tanto, no debe ser una sorpresa para nosotros que estos tipos de personas religiosos se encuentran en las iglesias. Pero no todos son así. No vaya a malinterpretar. No todos en las iglesias son como estos hombres eran. Siempre hay un remanente en cada iglesia, siempre están presentes hombres y mujeres de Dios que han puesto su confianza en Jesucristo solamente. Y es el tema de esta noche. No pongas tu confianza en ti, pon tu confianza en Jesús. No pongas tu confianza en ti, pon tu confianza en Jesús. En esta parábola vemos tres personajes. Está el fariseo, está el publicano y está Dios. Vamos a ver cómo Dios obra con estos dos hombres. Vamos a ver la actitud de estos dos hombres y veremos el resultado de la actitud que estos hombres manifestaron. El verso 10 dice que dos hombres subieron al templo. Cuando la Biblia dice que subieron al templo es porque el templo en Jerusalén estaba sobre un terreno elevado. Entonces ellos tenían que físicamente subir y cuando venían a la casa tenían que bajar. Ahora, ¿qué era la función o el propósito del templo en Israel? El propósito del templo en Jerusalén era el lugar centralizado y dedicado para tener comunión con el único Dios verdadero. Es en este lugar donde se hacían los sacrificios. Los sacerdotes ministraban en el templo y era diariamente que lo hacían. Unos tipos de sacrificios que los israelitas llevaban eran ofrendas por el pecado, ofrendas de paz y ofrendas expiatorias. Si usted quiere leer más sobre esas ofrendas, se puede leer en Levítico 6. Ahora, el templo de Jerusalén, en Jerusalén, era para que las personas de Israel llegaran como congregación para adorar a Dios, para alabar a Dios y también individualmente llegar para orar al Señor y ofrecer cánticos nuevos, sacrificios de alabanzas, sacrificios de animales en esos tiempos, etc. No hay otro propósito en la iglesia que el propósito de adorar al único Dios verdadero. Las iglesias no son lugares de entretenimiento, no son un lugar donde te vas a venir para socializar con tus amigos, con tus amigas, con tus hermanos. Si tú quieres hablar, mejor quédate afuera con el teléfono y habla con ellos. Pero si tú vas a venir a la casa de Dios, vas a venir con el propósito de adorar, de alabar y de buscar comunión con Dios. Y podemos ver en la Biblia, si ese era el propósito del templo en Jerusalén, sirve el mismo propósito ahora que Jesús es nuestro templo, a donde nosotros podemos acercarnos, porque Él es el único mediador entre Dios Padre y el hombre. Era un lugar sagrado solamente centrado en el Creador. Todo lo que se hace en la iglesia debe de ser centrado, el enfoque primordial debe de ser Dios, no debe ser el hombre, no debe ser el yo. Ahora quiero también proveerle contexto sobre estos dos hombres. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Y cómo fueron percibidos por los israelitas? Los fariseos vienen de una palabra hebrea que es parash, que significa separado o distinto. Estos hombres supuestamente eran los hombres separados para Dios en la sociedad.
eran los hombres distintos. Estos hombres eran expertos en la ley de Dios. Cada día ellos estudiaban rigurosamente, meticulosamente, con tanto análisis de la ley de Dios. Y ellos buscaban agradar a Dios con eso, y también con lo que ellos estudiaban, ellos buscaban enseñárselo al pueblo. Estos hombres fueron considerados los hombres más expertos y precisos en la palabra de Dios y en la exposición de la ley de Dios. Ellos eran populares en Israel. Era la secta rival de los saduceos y era la secta que los israelitas le agradaban más. Además de ser tan celosos por la ley de Dios, ellos también tenían algo que se llamaba la ley, la tradición oral o la tradición verbal, que supuestamente era una tradición que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y que de generación en generación esa tradición se pasó. Y ellos, este era el error de ellos. Ellos tuvieron esa tradición verbal a la misma autoridad que la ley de Dios, que la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la única autoridad y la autoridad suprema en la vida del creyente. Y no podemos poner ninguna tradición al mismo nivel que las palabras del Dios viviente. Y como dije antes, el propósito de ellos era enseñar al pueblo de Israel. Ellos querían preservar y proteger el judaísmo. También enseñaban que no solamente podían ser hombres piadosos en el templo, sino que también podían obedecer las leyes fuera del templo. Ellos también eran asociados con grupos políticos para influenciar factores legales y sociales con el fin de determinar las prácticas sociales de la comunidad judía. Pero había un problema con ellos, y el hermano Pablo, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:2. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, que significa no conforme al conocimiento correcto. Aleluya. Nosotros también conocemos que hubieron 3 discípulos de Jesús, tal vez habían más, pero 3 discípulos de Jesús que eran fariseos: Nicodemo, que se puede hallar en Juan 3, José de Arimatea, que era un miembro del concilio, Lucas 23, y también el apóstol Pablo, que era fariseo, hijo de fariseo, Hechos 23:6. Ahora, el judaísmo rabínico deriva del legado de los fariseos. El judaísmo ortodoxo, el judaísmo que vemos hoy en día, deriva de los fariseos. Y si usted quiere tener más información, o usted quiere saber qué es lo que Jesús pensaba de estos hombres fariseos, usted puede leer Mateos 23 y en Lucas 11. ¿Y sabe qué Jesús piensa de ellos? 8 veces Jesús les dice a ellos que son hipócritas. 4 veces le llaman ciegos. 2 veces necios. 1 vez serpientes. Y 1 vez generación de víboras. El amor encarnado habló la verdad. Y otra cosa, que una característica de los fariseos era que ellos eran hipócritas. Y algo interesante de la palabra hipócrita, que viene de una palabra griega, hupokrates, significa que un actor, alguien que interpreta detrás. Y usted me pregunta, ¿detrás de qué? En Grecia los actores usaban máscaras. Y estos fariseos no usaban máscaras físicas, pero hablado en sentido figurado, simbólicamente usaban máscaras que por fuera aparentaban que eran piadosos, justos, obedientes a Dios, pero por dentro Jesús dice que ellos estaban llenos de huesos muertos, de iniquidad y de hipocresía. Pero algo interesante es que ellos pudieron engañar a los israelitas, porque todos los israelitas veían a los fariseos como unos hombres sobre una
plataforma, unos hombres elevados, unos hombres que tenían una comunión más cercana con Dios que con ellos. Ahora quiero darle un contexto sobre los publicanos. En el primer siglo, Israel estaba bajo el dominio de Roma en el primer siglo, y muchos de ellos tenían que pagar impuestos a los romanos. Y los romanos tenían contratados a varios israelitas. Estos se llamaban publicanos, en griego publicani, y estos publicanos empleaban a otros israelitas que se sentaban a la mesa en ciertas partes de Israel, que se llamaban los recaudadores de impuestos, o en el griego telones. Y aquí cuando dice publicano es la palabra telones, recaudador de impuestos. Y yo oí una descripción sobre ellos y dice así: había un impuesto sobre la compra de todo lo que se compraba y vendía. Había que pagar dinero del puente cuando se cruzaba un puente, dinero de la carretera que se pagará cuando se utilicen las carreteras principales, cuotas portuarias a pagar cuando se ingresa a un puerto, dinero de mercado a pagar cuando se utilizó un mercado, cuotas de la ciudad a pagar cuando el viajero entraba en una ciudad amurallada. Si un hombre viajaba por una carretera, podría tener que pagar un impuesto por usar el camino, un impuesto sobre su carro, sobre sus ruedas, sobre su eje, sobre la bestia que tiraba del carro. Había un impuesto sobre el cruce de ríos, sobre los barcos, sobre el uso de los muelles del puerto, sobre las presas. Había determinadas licencias que debían pagarse para realizar determinados oficios. Básicamente había un impuesto para todo. Y sabía, un comerciante que vendía artículos tenía que pagar un impuesto por esos artículos vendidos. Y 30-40% de lo que los israelitas ganaban tenían que gastarlo en pagar los impuestos. Y estos recaudadores de impuestos eran hombres malos, eran ladrones, eran extorsionadores. ¿Sabe qué ellos hacían? Ellos amenazaban a los comerciantes, les decían: vamos a acusarte de contrabando. Le vamos a decir a las autoridades de Roma que estás llevando mercancía ilegal. Y ellos no podían ir a ninguna otra persona por ayuda, ellos tenían que pagar ese impuesto. Y lo que ellos hacían, ellos cobraban más de lo necesario, porque los recaudadores de impuestos se quedaban con las sobras, y esa era la ganancia de ellos. La población en Israel miraban a estos hombres con odio, con gran desprecio, marginados, aislamiento, porque ellos servían como un recordatorio de la opresión extranjera, que era Roma. Y también ellos decían: ¿cómo es posible que ellos son nuestros hermanos israelitas, pero nos están robando el dinero? Está afectando a mi familia, está afectando la sociedad entera. Y también porque ellos se miraban, la percepción que los israelitas tenían hacia los recaudadores de impuestos era así: ninguno de ellos podía tomar un servicio comunitario, nadie quería asociarse con ellos. Cuando los fariseos miraban a los publicanos, los recaudadores de impuestos, ellos se alejaban de ellos porque ellos no querían contaminarse ni aún acercarse a la proximidad de estos publicanos. En términos simples, ellos eran lo peor de lo peor en Israel. Tenemos un cuadro aquí que los fariseos, los hombres que estaban estudiando la ley de Dios cada día con devoción, iban al templo, iban a las sinagogas, enseñaban la palabra de Dios, estaban cerca de Dios. Estos hombres fueron amados por los israelitas. Estos hombres fueron apreciados por los israelitas. Los israelitas siempre querían pasar tiempo con estos fariseos. Y al otro lado, los publicanos, nadie quería pasar tiempo con ellos, nadie quería estar asociados con ellos, más bien los miraban de lejos, y aún ellos eran hermanos israelitas, pero los miraban con odio, con menosprecio, como lo más vil, lo más repugnante. Lo miraban como inferiores, y a los fariseos lo miraban como superiores.
Tengan ese detalle en su mente porque luego va a servir. Ahora, ustedes tienen la Biblia abierta, si no, si usted lo puede tener, en Lucas 18:9. Aleluya. Dice el versículo 11, vamos a estar meditando en estos versículos. Gloria a Dios. Dice el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, alguien dirá, este fariseo se puso de pie porque él tenía egoísmo, el orgullo. Podríamos decir eso, pero investigué la razón por la cual él oró de pie, y es porque en Israel los judíos es más común o es la norma orar de pie, y es por eso que él oró de pie. Pero ahora dice que él oraba consigo mismo de esta manera. Lo que podemos inferir es que este hombre se apartó de su alrededor para estar en un lugar aislado. Estos hombres les gustaban orar a voz alta porque ellos oraban con una gran elocuencia y las personas siempre les daban alabanzas. Wow, me gusta cómo tú oras, me gusta cómo tú hablas con Dios. Y esto siempre alimentaba el ego de los fariseos. Y en vez de responderles, no es mí, es gloria a Dios, ellos recibían la alabanza para ellos mismos y se iban a sus casas con ese sentimiento de superioridad. Oraba consigo mismo. Vamos a ver que este hombre, este supuesto hombre de Dios, este hombre que supuestamente estaba cerca de Dios, este hombre no le oró a Dios. Vamos a ver eso. Vamos a ver que en realidad él estaba orándose a él mismo y no a Dios. Luego dice, Dios. Ahora, él comienza diciendo Dios, pero vamos a ver que solamente es una formalidad. Él solamente lo dijo por ética. Él solamente lo dijo por seguir un protocolo. Vamos a ver que en verdad él no se está dirigiendo al Dios de Israel, sino que se está dirigiendo a él mismo. Y es el problema muchas veces en las iglesias, porque tenemos muchos años en las iglesias, creemos que hemos llegado a un nivel superior, y porque los hermanos nuevos y las hermanas nuevas y los que van comenzando y los que van aprendiendo no tienen el mismo conocimiento que nosotros, nos creemos más que ellos, nos creemos superiores que ellos. Y no debe ser así. Ellos van comenzando. Un día cuando tú ibas comenzando, estabas en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué vas a mirar con superioridad? ¿Y por qué vas a mirar a los hermanos nuevos como que son inferiores? Como que no te puedes juntar con ellos porque tú eres súper espiritual, porque tú andas en las nubes, andas en el segundo cielo. No es así. Y es muchas veces por esa misma actitud que personas no se quedan en las iglesias, porque ellos dicen, hablan del amor de Dios, pero yo no miro el amor de Dios, solamente miro hipocresía. Y eso no honra a Dios, no agrada a Dios de ninguna manera. Esa actitud no es la actitud de Jesús, eso no es reflejar a Jesucristo. Este hombre diciendo Dios para que los demás escucharan. Y también por tener muchos años en las iglesias, uno tal vez no puede ser salvo. Estar en la iglesia no te garantiza la salvación, solo hay uno que garantiza tu salvación y es Jesucristo. Por eso el tema se titula, no pongas tu confianza en ti, pon tu confianza en Jesús. Porque podemos pasar muchos años en las iglesias y podemos aprender el lenguaje del cristiano, podemos aprender cómo adorar, cómo vestirnos, cómo hablar, cómo comunicarnos con nuestros hermanos, pero por dentro estar muertos.
Y esta es palabra de advertencia para todos aquellos que están viviendo una vida de mentira, creyendo que son cristianos, creyendo que son hijos de Dios, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de iniquidad, de robo, de inmundicia, y no adoran al único Dios verdadero. El fariseo siempre se enfoca en el ojo del hombre y no se enfoca en el ojo de Dios. Vamos a seguir. Mire cómo este fariseo ora. Él dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Estos dos hombres llegaron al templo. El propósito de ellos era orar. Estamos viendo la oración de este hombre que supuestamente conoce a Dios. Y en vez de darle gracias a Dios porque un día Dios demostró su misericordia hacia él, él dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y algo interesante es que yo investigué la palabra los otros hombres, y cuando él dice los otros hombres, la palabra para hombre es antropos, que es una palabra griega que significa la humanidad. En otras palabras, él está diciendo: te doy gracias, Dios, porque no soy como el resto de la humanidad. Él se creía tan superior, un espíritu de arrogancia, que él se sentía sobre todos y se sentía digno de hablar de tal manera en el templo de Dios, delante de la presencia de Dios. En ese momento Dios pudiera haber enviado un rayo. Aleluya. Este hombre era un hombre jactancioso. Le tenemos que pedir ayuda a Dios, que mientras vamos caminando en este camino de fe, mientras vamos estudiando la palabra, mientras vamos aprendiendo de Dios, mientras vamos acumulando conocimiento de Dios, mientras estamos más cerca de Dios, que no actuemos de esta manera orgullosa, que no actuemos de esa manera jactanciosa, porque eso apesta delante de Dios. Eso no llega al trono de Dios. Cuando tú oras de esa manera, en vez de subir, lo que es bajar al infierno, esas palabras. Este hombre miraba a los demás con odio porque él confiaba en su propio ser, en sus propias obras justas. Y como él supuestamente hacía las obras justas más que los pecadores, más que los ladrones, más que los prostitutos, más que las prostitutas, más que este publicano, él se sentía digno de hablar de tal manera. Es tan irónico que esta persona, pasando todos los días en devoción en el templo, estudiando la ley, todavía tenía un velo sobre sus ojos espirituales. Su corazón todavía no había sido postrado ante el Rey majestuoso. Su corazón todavía era un corazón de piedra. Esta palabra es una palabra de advertencia. Si has estado en la iglesia por años, asegúrate que tú estás en el redil de Jesucristo. Tú puedes pasar toda tu vida en la iglesia, pero si no estás en el redil de Jesús, no importa cuánto dinero diste para ofrenda, no importa cuántos diezmos diste para ofrenda, no vas a ser salvo, porque el único que garantiza la salvación es Jesús. Ahora seguimos. Ayuno 2 veces a la semana. Ok. Ellos tenían 360 días. Ese era el calendario de los judíos. So, podemos we can estimate que eran 51 semanas. 2 por 51, 102 ayunos al año hacían estos hombres. Y por hacer 102 ayunos, yo no sé por cuántos años ellos hacían esto, digamos por 10 años, habían acumulado 1000 ayunos en sus vidas. Si ellos hicieron este ayuno con un motivo incorrecto, claro que le iba a alimentar su ego.
Y también dice, doy diezmos de todo lo que gano. Esto se llama la autojusticia, que es un sentimiento y una actitud de superioridad con respecto a los demás, por creer que tus actos de piedad, como la oración, como el ayuno, como la lectura bíblica, como el estudio bíblico, o ayudando a los desamparados y a las caridades, te crees que eso te hace más virtuoso y justo que los demás. Pero vamos a ver que Dios es imparcial. Este hombre tenía altivez de corazón. Ya vemos que este hombre no le está orando al Dios verdadero. Él se está orando a él mismo. Él se está alabando. Wow, qué bello soy, que yo hago tantos ayunos, que yo doy diezmos de todo lo que yo gano. Y quiero agregar algo. Aquí vemos dos oraciones, son cortas, menos de 10 segundos. Yo no creo que ellos fueron por 10 segundos al templo. Estos solamente son resúmenes de sus oraciones completas. Y podemos inferir que la oración de este fariseo solamente era autoexaltación. Y no exaltación al Rey de la Gloria. Cuando usted agarra este micrófono, no es para hablar de ti, no es para exaltar tus habilidades, no es para exaltar lo que tú conoces, es para exaltar al Señor de señores, al Rey de reyes, al que se lo merece, el único Dios soberano, el dador de la vida, el único que es autosuficiente, el único que es autoexistente. Él es el que da la vida. Él es el que da todo para nosotros. Él es el que nos ha dado la salvación. No hay cosa más grande que glorificar a Jesús. No hay cosa más suprema que exaltar a Jesús. No hay una excelencia mayor que Jesucristo. Él es el único digno de merecer la gloria y la honra. Pero como este hombre tenía motivos erróneos, él no podía exaltar a Dios, sino solamente a él mismo. Sí, es muy peligroso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y sabe por qué este hombre actuaba de tal manera? Porque él tenía un mal concepto de Dios. Él creía que por ser de esta manera, de tener más obras justas, oh, yo tengo más que todos, entonces Dios me va a dar, me va a favorecer, me va a demostrar su misericordia. Esta es una oración egocéntrica. Esta es una oración, orar en la carne. Es una oración antropocéntrica, donde Él es el final, donde Él es el preeminente. Donde yo soy esto, yo soy aquello. Nadie se compara a mí. Nadie puede tener el conocimiento que yo tengo. Yo conozco más que todos. Y es un problema con muchos hispanos. Que a medida que va el tiempo, ellos van acumulando conocimiento de la palabra. Cuando alguien viene a decirle algo, a exhortarle, no me puede decir eso. Yo conozco. Y está en lo malo. Pero como es tan terco y tan orgulloso, no quiere cambiar. Es muy difícil, hermano. Es muy difícil. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude a mantener la humildad. Conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Mira lo que dice Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, esto está hablando de los hermanos israelitas, de los fariseos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Una persona que confía en sí mismo es una persona que no se somete a la voluntad perfecta de Dios. Una persona que se exalta a sí mismo, nadie puede decirle que tiene que cambiar. Yo me atrevo a decir que si Jesús mismo se apareciera y le dijera, tenés que hacer esto, aún no lo hiciera. Porque así eran los fariseos.
Dios en humanidad encarnado enfrente de ellos, hablando de palabras de vida eterna. Pero por su propia arrogancia tenían el velo y no podían ver la luz verdadera enfrente de ellos. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora analicemos el publicano, la oración que este hombre hizo. Este hombre que lo veían como menospreciado, como lo vil, como basura, lo veían como un tonto, lo veían como un animal. Vemos la oración de este hombre. Él dice: mas el publicano estando lejos, el publicano no se sintió digno de acercarse a la santidad de Dios, porque él sabía algo que había en él, que era el pecado. Y él sabía que el pecado no puede mezclarse con la santidad de Dios. Y él se puso de lejos, también porque sintió vergüenza por su propio pecado ante un Dios santo, ante un Dios puro, ante un Dios justo. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Me imagino que él estaba así. Y él ya estaba meditando en la grandeza de Dios. Yo le aseguro que era el Espíritu Santo que atrajo a este hombre al templo. Porque una cosa que yo he aprendido es que el Espíritu Santo es el único que convence al ser humano de su pecado. El Espíritu de Dios es el único que convence al ser humano de su maldad, de su injusticia. Y a la misma vez el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, de la santidad de Jesús, de la misericordia de Jesús, de la salvación de Jesús, de la gracia de Jesús, de la soberanía de Jesús. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Donde el fariseo estaba: gracias te doy, Dios, porque no soy como los otros hombres, porque no soy como el resto de la humanidad. Yo estoy sobre ellos por todas mis obras. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmo de todo lo que tengo. Yo doy todas mis ofrendas a Dios. Yo ayudo a los pobres. Yo hago estos actos de caridades. Ese era el lenguaje del fariseo. Ese es el lenguaje de orar en la carne. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Muchas veces venimos ante la presencia de Dios como que si Él fuera un juguete. Dios, perdónanos. Nos venimos ante Él como el Dios santo que Él es. Muchas veces no respetamos quién es Él. Muchas veces quitamos a Dios del trono y nos ponemos a nosotros mismos en el trono. Dios nos libre de eso. Gloria a Dios. Este hombre llegó al templo con un corazón quebrantado, un corazón roto, un corazón que estaba llorando por su maldad, por su injusticia, delante del Dios Santo. Y algo irónico es que este hombre no dedicaba las mismas horas que dedicaba el fariseo. El fariseo dedicaba, digamos, 5 horas cada día al estudio de la palabra, de la ley de Dios. Pero este hombre trabajaba extorsionando, trabajaba como un ladrón. Este hombre era malo. Pero en la cultura de los judíos, cada familia enseñaba la ley de Dios a los niños. Y de seguro un día él escuchó la palabra una palabra vino a su corazón. Y él sintió este gran dolor. Y ahora él comienza su oración diciendo: Dios, vamos a ver que él de verdad se está dirigiendo a Dios. Este hombre vil. Él dijo: sé propicio a mí. La palabra propicio en el griego es gilaskomai.
Significa tener misericordia o hacer reconciliación. La única otra vez que aparece en la Biblia es Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, y las comay, los pecados del pueblo. Ahora, expiar significa remover la culpa por medio de un acto justo. Todo ser humano es culpable delante de Dios porque todo ser humano ha pecado. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad eterna, una verdad bíblica. Si usted tiene un problema con eso, no se enoje conmigo, enoje con Dios. Gloria al Señor. Pero aquí expiar es la obra de Jesús. Jesús hizo la obra de remover, de quitar nuestra culpa, porque Él tomó nuestras transgresiones sobre Él. Él tomó nuestra culpa sobre Él. Y ahora propicio, el resultado de la expiación de Jesús se refiere a apartar o satisfacer la ira de Dios mediante la realización de un acto justo. El sacrificio de Jesús resultó en apartar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. La deuda se pagó por el sacrificio de Jesús. Y al que se lo pagó, quedó satisfecho, que es Dios Padre. Y el publicano está aquí pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, que fuera propicio a él. Este publicano no pudo decir nada de él mismo, solamente pudo apelar a la misericordia de Dios. La única esperanza que este hombre, que había sido odiado, marginado, la única esperanza que él tenía era Jesús, era Dios. Y algo que él hizo es, él reconoció su propia injusticia y reconoció la justicia de Dios. A lo contrario, el fariseo no habló nada de Dios, solamente habló de sí mismo. No tenemos que ser así. Este hombre revela una dependencia total en Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es el único que nos da la vida? Entonces, por lo tanto, nosotros dependemos de Él cada segundo. Pero muchas veces actuamos o nos olvidamos de esa realidad. Muchas veces actuamos como que nosotros tenemos poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero no es así. La muerte viene y ninguno puede pararlo si es como Dios quiere. Primero de Juan 2:2 dice, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es el Evangelio de Jesús. Primero de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios. Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Jesús tomó nuestra culpa, la culpa de nuestro pecado. Él vivió una vida perfecta, una vida justa, y es por eso que ese sacrificio llegó al trono como olor fragante, agradable y aceptable delante de Dios Padre. Gloria al Señor. Es por eso que el ser humano, la única esperanza es Jesús. Y es con Jesús, en Jesús solamente que podemos poner nuestra confianza, nuestra fe, no en nosotros mismos. En esta oración vemos que Dios es el enfoque central. Mientras con el fariseo, él mismo era el enfoque central. Este hombre sintió una gran tristeza. Y dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Esa tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento.
Y es cuando el Espíritu Santo convence al ser humano de su pecado. Y sabe que nosotros que hemos sido justificados también debemos cada momento pedirle al Señor que nos dé más deseo para odiar la maldad, para odiar la inmundicia, para odiar nuestra propia injusticia. Muchos creen que por estar años en la iglesia no tienen que confesar sus pecados a Dios, pero nosotros pecamos cada día. Muchos creen que por estar muchos años en las iglesias, que ya han alcanzado la perfección, pero no es así. Nadie en este mundo va a alcanzar, en esta vida nadie va a alcanzar la perfección. La perfección viene en la glorificación, que es cuando Jesús viene o cuando uno muere y va a la presencia de Dios. Ahora, el Salmo 51, 1 al 4, mire cómo el rey David, se dirigió hacia Dios después que él había pecado con Betsabé y se había arrepentido. Él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Verso 14 dice: os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. En el contexto ahí, yo les di antes contexto sobre los fariseos y los publicanos, que los israelitas veían con gran amor y aprecio a los fariseos, pero veían a los publicanos con gran odio y menosprecio. Si Jesús haría la pregunta a estas personas, ¿quién de estos dos regresó a su casa justificado? Esos israelitas dirían que el fariseo, por sus obras, porque el otro era muy malo, porque el otro era ladrón, porque el otro era extorsionador. Y sabe algo más, los israelitas pensaban que para los publicanos era muy tarde, que ellos no tenían esperanza porque caminaban muy lejos de Dios. Para los israelitas, for the Israelites, they were a lost cause. They could no longer be saved because they were so wicked. ¿Qué significa ser justificado? Es legalmente ser declarado legalmente justo delante del único Dios verdadero. Y el único que justifica, el único que puede hacer esa declaración con verdad es Dios. Y es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de poner tu confianza solamente en Jesucristo. Gloria a Dios. Pero en esta palabra vemos que el fariseo no fue justificado, sino que el publicano. Dios demostró misericordia a este hombre que era lo vil de la tierra, a este hombre que era odiado por los demás, a este hombre que era marginado porque la sociedad lo habían echado para afuera, en vez del otro que se exaltó a él mismo. Quiero leer Romanos 3:28 y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Muchos creen que por sus obras van a ser salvos, pero lo tienen al revés. Es poner fe en Jesús, y esa fe, si es genuina, va a producir obras de arrepentimiento, obras que agradan a Dios y obras que son centradas en la gloria a Dios. Pero este hombre, las obras que él hacía era para gloria propia. Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia, como los fariseos creían, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. God humbled himself in Jesus. Dios se humilló en Jesús. Filipenses 2:5-7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. ¿Ustedes recuerdan aquel escenario donde Jesús lavó los pies de sus discípulos? Aleluya. Ese es un acto de humildad que Jesús amén. demostró al mundo. Que Dios hecho hombre se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, que apestaban, que eran mugrosos y que estaban llenos de tierra. Pero Jesús los lavó. Gloria a Dios. Y los fariseos ni querían acercarse a los pecadores porque ellos no querían contaminarse supuestamente. O para que las personas no vieran que ellos estaban asociados con ese tipo de personas. Bendito Dios. Ese no es el evangelio de Jesús. Eso no es el evangelio de Jesús. Y dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Ese es un principio bíblico. Sí, amén. Si tú te exaltas, Dios te va a humillar. Si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y cada quien que se ha arrepentido, cada quien que ha recibido esa justificación, se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado sus pecados, se ha humillado y Dios lo exalta a uno en la justificación. Pero algo tan lindo de nuestro Señor Jesús es que Él promete la vida eterna. Y sabemos que cuando Jesús promete, Él no miente. Jesús promete, Él va a cumplir. Gloria a Dios. Y si Jesús promete la vida eterna para todos aquellos que son sus ovejas verdaderas, que han sido justificados por el único Dios verdadero, un día esas ovejas van a estar con su buen pastor en la eternidad. Bendito Señor. ¿Qué será el final de estos dos hombres cuando mueren? Supongamos que el fariseo no se arrepiente. Supongamos que el fariseo continúa exaltándose a él mismo, que él no aprende porque es tan terco. Supongamos eso. En aquel día, en el día del juicio, este hombre le dirá a Jesús: pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre dirigí los servicios, en tu nombre fui ministro, en tu nombre yo era parte de esta sociedad, de esta directiva. En tu nombre yo iba a las misiones. En tu nombre hacía esto y aquello. En tu nombre yo era levita. En tu nombre hicimos esto. Y todos ellos van a quedar sorprendidos. Y va a ser muy tarde para ellos. Es ahora donde uno tiene que arrepentirse si no se ha arrepentido. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Se recuerda cuando yo le dije que hipócrita es una palabra griega que significa actor? Y de dos palabras raíces que significa interpretar detrás de la máscara que ellos usaban. En ese instante, en ese momento, Jesús los va a desenmascarar. Y estas palabras que Jesús va a decir son las palabras más atemorizantes que yo he leído. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Toda su vida estos hombres creían que servían al Dios verdadero. Pero después de la muerte, cuando se encontraban en el día del juicio, ya era muy tarde para ellos. Y era porque ellos no pusieron su confianza completa en Jesús, sino que ellos tenían su confianza puesta en ellos. Y Jesús va a decir esas palabras: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esas palabras son muy fuertes. Pero a los justificados, Él les dará la corona de la vida eterna. A los que han puesto su confianza
en el único mediador entre Dios y el hombre, entre el único Salvador y Señor, Jesucristo. Todos aquellos que han puesto su fe y su confianza, su dependencia en Jesús, por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, van a recibir una corona incorruptible. Pero esa corona incorruptible no se va a comparar a la belleza y la hermosura de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer los justificados? Vamos a postrar nuestros cuerpos, vamos a tomar nuestras coronas y a los pies de Jesús. Y ponernos a los pies de Jesús, porque aunque hemos entrado en la vida eterna, Él sigue siendo digno de la adoración, de la alabanza, y día tras día vamos a adorar: Santo, 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 Cordero Santo, que fue inmolado, que murió pero resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo al diablo, venciendo a la muerte y dándonos reconciliación con Dios Padre. Nosotros, siendo inmerecedores de esta gracia, de esta gloria, de esta salvación, toda la gloria sea solamente para Jesucristo. No hay otro en este mundo, no hay otro en el universo, no hay otro que ha existido y nadie que va a existir que se puede comparar a Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor los bendiga.